No solo se trata de la muerte de los famosos John y Robert, sino de los incidentes que envolvieron la vida de cada uno de los miembros de esta familia. Yo soy Pao Pineda y esta es La Maldición de los Kennedy. La familia Kennedy, una de las dinastías más poderosas de todo el mundo, con una considerable fortuna nacida del contrabando de licor en tiempos de ley seca, lo que los uniría en lazos muy fuertes con miembros prominentes del crimen organizado, lo que sería de gran importancia para los acontecimientos de años después y la escalada política que los llevó a lo más alto del poder en Estados Unidos. Empecemos por Joe Kennedy. El patriarca de la familia no era un gángster corriente, era un poderoso que aprovechó la legislación contra el licor para sacar provecho, siendo posiblemente la mayor influencia en el trágico final de sus hijos. Para los Kennedy no existían reglas, ellos sentían que no tenían límites de nada y que tenían el mundo en sus manos. Decía un miembro de ellos: nosotros no sentimos miedo y tampoco demostramos sentimientos, lo que los calificaba de contar con un absurdo valor e imprudente que los llevaría a su trágico final. La tragedia visitaría por primera vez a la familia en 1941, cuando Joe ordenó que le practicaran un examen médico a su hija Rosemary, una lobotomía. Con el fin de curarla de sus ataques epilépticos. Cabe aclarar que Joe no contó con el consentimiento de su esposa Rose para practicarle este procedimiento a su hija. La segunda vez fue la muerte de su hijo mayor, Joseph, quien murió en combate en la Segunda Guerra Mundial cuando estaba pilotando un bombardeo. Luego, en 1948, falleció su hija rebelde, Kathleen, en un accidente aéreo. Cuando falleció su hijo mayor, Joseph, ya había iniciado su carrera política. Evidentemente su destino se vio truncado por su muerte. Así que Joe centró todos sus esfuerzos en John Fitzgerald Kennedy para lograr todas sus ambiciones. Y pues todos sabemos el desenlace de esta historia, cuando aquel 22 de noviembre en 1963 fue asesinado en Dallas bajo circunstancias que nunca fueron aclaradas. John no fue el único Kennedy que fue sacado violentamente de la carrera política. 5 años después de su muerte, Robert, su hermano, fue asesinado durante una campaña política a la presidencia, en medio de un crimen tan oscuro, incluso más que el de su propio hermano. Poco tiempo después, Ted Kennedy caía desde lo alto de un puente en medio de un accidente vehicular donde falleció su secretaria. En ese momento ya era senador. Y adivinen qué. Justo estaba empezando sus intenciones presidenciales, pero luego fue acusado de homicidio por imprudencia y de negación de auxilio. Esta no fue la única generación de los Kennedy que sufrió en carne propia tal maldición. La que seguiría sería igual. El primer hijo de John murió apenas 2 días después de haber nacido. Los hijos de Robert: uno perdió una pierna en consecuencia de un cáncer, otro abandonó cualquier ambición a la política por someterse a un tratamiento contra la adicción a sustancias ilícitas. Otro se vio envuelto en un accidente vehicular muy similar al que tuvo su tío Ted. Y el último murió en un accidente de esquí luego de fracturarse el cuello. El último capítulo de esta larga lista lo escribió John, el hijo del expresidente, quien al mando de un avión pequeño se estrelló en el Atlántico. Ahora bien, hablemos del fallecimiento de John Fitzgerald Kennedy, el presidente. Esta es definitivamente una investigación de gran importancia, pues al parecer todo esto ya se habría gestado por altos funcionarios del gobierno y poderosos grupos de la industria del petróleo y de armamento, pues las pretensiones que tenía el presidente de retirar las tropas norteamericanas de Vietnam fue definitivamente su sello de sentencia, siendo confirmado por el presidente en funciones Lyndon Johnson, quien fue amenazado para que siguiera apoyando la actuación del ejército en esa guerra. En su lecho, Lyndon le habría confesado a su gran amigo Tom Llanos que Lee Harvey Oswald no era quien había matado al presidente John F. Kennedy. Como esta, existen muchas más evidencias de lo que se aloja atrás de la
entre comillas, maldición de los Kennedy, que más bien me suena a una conspiración en su contra, de la que me gustaría hablar en otro video si ustedes quieren. Me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y si no le has dado like al video, este es el momento para que lo hagas, para que compartas también la información, te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones. Con esto me ayudas un montón. Ahora sí, continuemos. Lo mismo pasó con Robert, quien fue abatido pocos minutos después de conocer el éxito que tuvo en las elecciones y que le abriría las puertas para llegar al cargo más alto de poder que tenía en su país. Un digno y poderoso competidor de Richard Nixon en ese momento. Otra muerte que más que una maldición parece una completa conspiración. Edward, el próximo en saborear los efectos de la maldición, también aspiraba a la presidencia, solo que esta vez las cosas no podrían ser tan evidentes, más bien tenía que parecer un accidente. Así que en un extraño accidente vehicular, luego de él cruzar el puente Chappaquiddick, se cayó al agua. Él logró salir, pero su secretaria no, y esto les dio una ocasión de oro para poder aprovecharse. Lo culparon por homicidio culposo y lo desprestigiaron hasta que ya no pudieron más, y por supuesto su carrera presidencial, su carrera política se terminó. Fue tal la campaña de desprestigio que lo llegaron a conocer como el hombre más odiado de América. Toda una conspiración en su contra, no sé, es mi opinión, querían sí o sí acabar de cualquier manera con la familia Kennedy. Tanto que poco tiempo después Richard Nixon hizo un emblemático comentario en una de las cintas del caso Watergate, que decía lo siguiente: si Teddy Kennedy hubiera sabido la trampa para osos en la que se estaba metiendo en Chappaquiddick. Ahí termina el comentario. ¿Qué opinan ustedes? ¿Una conspiración o una maldición? Y si todavía les queda algo de duda, les voy a poner la cereza que falta en el pastel. John Kennedy, hijo, el auténtico heredero, el del toque Kennedy, el playboy de la época, que decidió sentar cabeza y dedicarse a los negocios, era un hombre tan adinerado que podía llegar a convertirse en el presidente de Estados Unidos justo cuando él lo decidiera. Y adivinen qué. El 17 de julio de 1999, en un avión pilotado por él, perdería la vida de una manera muy extraña. Y rápidamente todos los medios, y según la versión oficial, él sufrió una desorientación en vuelo. Y como era tan inexperto, perdió el control del avión porque habían malas condiciones atmosféricas en ese momento. Y como era tan inexperto, perdió el control del vuelo porque habían supuestamente malas condiciones atmosféricas justo en ese momento. Jamás nombraron que era un excelente piloto, que todas sus calificaciones eran brillantes, como lo manifestó John McColgan, un instructor federal de alta experiencia. Un Kennedy más que tan pronto manifestó su mínimo deseo presidencial, lo sacaron violentamente del camino. Definitivamente cada una de las historias que les conté son dignas de hacerles un video propio, pero eso solamente lo deciden ustedes, así que abajo me dicen si quieren un video de cada historia o quieren una recopilación general más profunda de toda esta conspiración o maldición. El caso es que maldición o casualidad, o simplemente alguien estaba colaborando muy activamente para que la maldición de los Kennedy se cumpliera a cabalidad cada vez que tuvieran alguna mínima intención de llegar a la presidencia. No lo sé, juzguen ustedes, yo solamente investigo y les pongo en la mesa toda la información. Hasta aquí llega el video de la maldición de los Kennedy. Si les gustó, recuerden darle like, comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. De esta manera me apoyan un montón para seguir llegando a ustedes con muchas historias y bastante información poderosa. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos en un próximo video.